porque hace 2 días hubo un simulacro de sismo multipeligro, el cual nos agarró en vivo porque fue a las 10 de la mañana. Y es que nosotros somos un país altamente sísmico. Pero ¿qué está pasando con las placas tectónicas? Estas placas tectónicas no se están desplazando correctamente porque hay un acoplamiento sísmico que no permite que estas logren liberarse como debería ser. ¿Eso qué ocasiona? ¿Qué originaría? Que próximamente tengamos un terremoto de gran magnitud que no lo tenemos como desde hace 200 años. ¿Qué dicen los expertos? Podría ser un terremoto de 8.8 grados como el que sucedió en Chile el año 2010. Alarma para todos. Esta es la nota. El gran terremoto de Lima es inminente. Ya no existe el ojalá no suceda, porque va a pasar, sin lugar a dudas. Y lo mejor no es saber cuándo sucederá, sino estar preparados. Porque cuando ocurra, la ciudad de Lima podría registrar hasta 1.300.000 personas muertas. Que frente a la costa central del Perú, básicamente frente a la región Lima, hay un área que tiene una longitud paralela a la costa de 350 kilómetros de longitud, ¿no? Y que un ancho más o menos del orden de los 200 kilómetros. En el caso de Lima, todo indica que el sismo pues, podría tener una magnitud del orden de 8.8 aproximadamente, ¿no? Para llegar a esta información, el Instituto Geofísico del Perú viene estudiando desde 1992 el comportamiento de las placas continental y de Nazca, las mismas que tienen un desplazamiento habitual de 6 a 8 centímetros por año. Lo alarmante es que no están avanzando y eso genera alta concentración sísmica. ¿Cuáles son los lugares donde las placas de Nazca y Sudamericana se encuentran trabadas? Zonas donde se estaría acumulando energía sísmica que se liberará con futuros sismos. Estas zonas son conocidas como zonas de acoplamiento máximo. Entonces, hoy en día se utilizan redes de monitoreo integrado por estaciones sísmicas, estaciones acelerométricas y también las estaciones de GPS, estaciones de posicionamiento global. Que estas estaciones lo que nos miden es, o lo que nos permite tener esa información sobre la velocidad del desplazamiento de las placas tectónicas. Y en el caso nuestro, la placa tectónica de Sudamericana avanza sobre la placa oceánica o la placa de Nazca. La idea es averiguar con qué velocidad está avanzando, en qué dirección está avanzando y en qué dirección no está avanzando, o en qué zona está avanzando y en qué zona no está avanzando. Y así es como el IGP ha detectado el área de mayor energía concentrada. Sin embargo, si esa energía no es liberada pronto, en unos años la magnitud será mayor. Ya no 8.8 como estiman los expertos, sino un 9.2, 9.3 o incluso 9.5. O sea, si nos preguntan en la costa peruana dónde están las áreas con mayor probabilidad de generar un sismo, sería la costa central de Lima, la costa entre Nazca y Chala, en Arequipa, y la costa de Moquegua-Itá. El área está definida. O sea, el tema sería que si de aquí a 5 años esta área incrementa su color. Si incrementa el área, entonces incrementa la magnitud. La magnitud de este evento que se espera en Lima solo podría ser comparable con el único evento sucedido que destruyó la capital por completo, el sismo de 1746. Este evento, después de 270 años, aún no se repite, a pesar que ha ocurrido recientemente el sismo del 40, del 66, del 74, que no han pasado el valor de 8, es decir, han sido sismos más pequeños que el de Pisco 2007, que todos recordamos, ¿no? Entonces, no se ha liberado completamente toda la energía que se está acumulando. Entonces, es muy probable que el sismo que ocurriría en algún momento en la región central del Perú sea el repetitivo del de 1746. Si revisamos los datos registrados por cronistas de la época, el terremoto de 1746 dejó un saldo de más de 6.000 personas fallecidas en Lima, de una población de 60.000 habitantes, y de las 3.000 viviendas que tenía la ciudad, solo 20 quedaron en pie. Se destruyó la catedral, la casa del virrey, los conventos, etc.
En el Callao el desastre fue mucho mayor, pues de 5.000 habitantes que vivían en ese entonces en el primer puerto, solo sobrevivieron 20. Y es que una ola de 15 metros arrasó con la punta y el agua llegó hasta la actual avenida Fosse. Si un terremoto de similares características sucediera en la capital actual, estaríamos hablando de la muerte del 10% de la población, es decir, 1.300.000 personas que viven en Lima. La tecnología permite advertir a la población sobre la llegada de una onda sísmica. En Perú, este sistema de alerta temprana todavía está en implementación. Ya hemos colocado 106 sensores a lo largo de la zona costera. Ya hemos terminado de implementar los centros de control en cada gobierno regional, ¿no?, para que el sistema ya esté funcionando, y lo que estamos a la espera es de que ya INDECI con los gobiernos regionales logre ya coordinar para la implementación de las sirenas que deben colocarse en las áreas urbanas. Un terremoto en Lima va a ocurrir, de todas maneras, ni lo dude. Es momento de interiorizarlo, reconocerlo y aceptarlo. Por eso, lo mejor es estar preparado, trazar un plan familiar de evacuación y entender que el terremoto no mata personas. Lo hace la irresponsabilidad, la falta de prevención, el pánico y las construcciones inseguras. Importante lo que nos dicen y también nos atemoriza, porque nosotros vivimos pensando en que pronto va a suceder y nos quedamos en eso. Muchas veces no participamos de los simulacros de sismo. Y no es floro, ¿ah? No, pues no es floro. No, o sea, porque mucha gente dice, ay, siempre nos meten miedo los medios, los periodistas son alarmistas, nos meten miedo. No, señores, los científicos están haciendo su chamba. No, y lo que dice, ¿no? Este acoplamiento sísmico, que así se llama, impide que las placas se desplacen como deberían ser. Esto hace que se formen unas protuberancias y entonces ellas necesitan mayor esfuerzo para desplazarse debido a estas protuberancias, y es ahí cuando liberan más energía y ahí se produce este sismo de gran magnitud. Claro, entiendo, ¿no?, por la explicación que nos dan los expertos, que hasta hace algún tiempo el monitoreo de placas determinaba que el trayecto, el desplazamiento era de un tipo, y que eso, ¿en qué se veía? En la liberación, ¿no? En la liberación de esa energía, ¿no? Eso como resultado daba liberación de energía. Ahora, el tránsito y el desplazamiento de estas placas no es el mismo. Entonces se está acumulando toda esta energía que se va a liberar en este gran terremoto. Exacto, o sea, hay desplazamientos así. O sea, ¿no? Las placas son estas, entonces pueden desplazarse así, pero también así. Así es. Y a la vez. Y a la ¿no? vez. Entonces, en un momento, ¡pum!, ¿no? Y es ahí, o cuando se montan una sobre la otra, o cuando colisionan, y es ahí cuando ocurren los terremotos de gran magnitud. 8,8 es un sismo que nunca hemos tenido. 8,8 es más o menos lo que vivió Japón en el 2011, si no me equivoco, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar a ese sismo porque fue sismo y tsunami que arrasó con toda una zona de pescadores, y donde obviamente, pensemos en los japoneses, ya tenían todo organizado. Claro. Pero aquí no tenemos nada. No, y estás hablando de otro punto importante, que es el tsunami. Claro. ¿no? Si es que hablamos del epicentro que se origina en el mar, ahí es donde viene todavía una mayor carga para nosotros, porque no estamos preparados ni siquiera para eso. Tenemos tantas viviendas que están ahí muy cerca a la ribera, construcción informal, al mar. Y que no han respetado las distancias. Y en caso, por ejemplo, sea sismo y tsunami, hay poco tiempo para reaccionar. Exacto. También me parece que son 10 o 13 minutos, ¿no?, desde el movimiento sísmico, que pueden comenzar las primeras horas. Que claro, no, el tsunami no son olas, o sea, no es el oleaje. Esta gran ola es un muro. Es una masa que viene avanzando. Claro, imagínense una pared de agua, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que empuja todo. Y conforme avanza va creciendo, Y el tsunami va llevándose todo. Yo recuerdo en Japón había torres de alta tensión arrasadas, containers a mitad de la vía. O sea, la naturaleza, no jueguen con ella. La naturaleza, cuando te muestra su furia, te la muestra y te la muestra bien, ¿no? Y te devasta, y de eso no te repones de inmediato. Comentabas, Karina, también el terremoto de Turquía hace poco, donde se vinieron abajo varios edificios, y hay varias constructoras con multa ahora, con investigación, con sanciones por haber hecho pues castillos de naipes. Así es, y por eso es tan importante. ¿Por qué hablamos de esto? Porque evidentemente, si usted, lo hemos estado hablando a la interna, y nosotros comentamos, a mí no me gusta hablar de esto, porque yo soy una persona que se queda con una idea y comienza a preocuparse y le da vueltas a la cabeza y tiqui, tiqui, tucu, tucu, y estoy todo el día pensando
me voy a morir, me voy a morir. Bueno, primero que todos nos vamos a morir. Segundo, ¿para qué hablamos de esto? Para comenzar a prepararnos, para hablar de esto con nuestras familias. ¿La mochila de emergencia es necesaria? Sí, nos lo repiten todos los días. Por ejemplo, conversar. ¿Qué pasa si se cae el edificio y yo estoy en mi trabajo, mi hija está en el colegio, mi marido está en su trabajo? Un punto de encuentro. Hay que comenzar a hablar. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el Parque de la Vuelta. Hay que hablarlo, ¿no? Porque no siempre vamos a estar en casa. Y nuestros hijos tampoco van a estar siempre con nosotros. O van a estar en el colegio, o van a estar con los abuelos, o van a estar en algún taller, o en el cumpleaños del amiguito. Así es. ¿No? En cualquier lugar, y no sabemos qué vamos a hacer en ese momento, porque nos agarra a todos la histeria y la desesperación. Ahorita podemos hablar tranquilamente, pero en ese momento todos reaccionamos diferentes. Sobre todo porque colapsan también las vías de comunicación y lo más probable es que no podamos agarrar el teléfono y llamar a alguien, ¿no? Entonces, por eso todas estas cosas tenemos que prevenir. Otro dato importante es que quienes viven en un edificio cuya construcción haya respetado las normas sismo resistentes, porque no son antisísmicas, es sismo resistente. Eso quiere decir que va a tolerar un sismo, pero en las réplicas puede que se caiga. Por eso es tan importante que una vez pare ese movimiento sísmico, uno comience la evacuación y sepa hacia dónde, ¿no? Porque también si te pones afuera del edificio y el edificio se te cae encima, la réplica el vidrio también. Claro, y buscar las zonas seguras. Ya saben que tienen que ponerse debajo de una viga, muy cerca a los ascensores, por ejemplo, porque los ascensores están hechos en zonas seguras. Claro, en el movimiento. En el movimiento es mantener la calma. Número uno, no correr. No utilizar los ascensores, obviamente, utilizar escaleras, ¿no? Y en ese momento también coger la mochila. Ya usted en casa debe haber armado su plan. Tú sabes, por ejemplo, la vez pasada, quién se va a encargar de la llave, quién se va a encargar de la mochila. La llave, ¿no? La llave. Tú sabes que me llamó la atención en ese momento que estábamos hablando justo de los terremotos la vez pasada, que una de las personas de Defensa Civil que nos estaba hablando del tema, nos enseñaba una mochila, pero aparte de la mochila tenía como una caja, como un tupper, que era como una segunda opción para los días que pasan, porque tú tienes la mochila de repente para un momento, pero si no viene la ayuda, ¿qué pasa después? Tienes ya otra cosa. Como yo galletas, no había pensado en eso en realidad. Claro, ¿no? Galletas, un poquito de agua, medicinas. Es bien importante que si usted vive con un adulto mayor y ese adulto mayor está llevando un tratamiento prolongado, lleve esa medicina, que la guarde, ¿no? Que en esa mochila, también si sus hijos están recibiendo algún tratamiento, que lo guarde. E irlo cambiando, porque a veces también los productos que hemos puesto en esa mochila ya perecieron. Claro, yo, de verdad, aquí hago mea culpa, ¿no? Las galletas o las latas de atún que las puse ahí en la mochila ya deben estar revencidas. Pero tener siempre también una radio a pilas, tener una linterna, pilas, ¿no? Ese tipo de cosas. Un silbato. Silbato también, bueno, ¿no? Es importantísimo hacer todo un repaso de lo que hay que hacer, porque el sismo no te avisa. No tenemos, lamentablemente, un sistema articulado. Una alarma. ¿A alguien le sonó la alarma? ¿Qué fue de la famosa alarma que se iba a instalar en los teléfonos y que nos iban a avisar y que estaba en periodo de prueba? Pues nada, todavía no hay una salida ya articulada. ¿Qué tenemos acá? A ver, Fer, gente, bueno, aquí, ¿qué explica el reconocido sismólogo, el doctor Tavera? Hagamos de cuenta que estos son edificios, ¿no? Y que en estos edificios ustedes ya al toque identificaron que hay vasos de vidrio y algunos de plástico. Los de vidrio, obviamente, son edificios, hagamos de cuenta que son edificios que tienen las bases sólidas. Los sismos pueden ser así, ¿no? Horizontales, pero pueden también ser, pero también los sismos pueden ser, ¿no? De abajo hacia arriba. O sea, así. ¿No? Usted se puede imaginar cuál vaso se va a caer y cuál no. Hagamos de cuenta que estamos en el malecón, donde a veces se construyen edificios en segundos y uno dice qué tan rápido lo hicieron, ¿no? Exacto. En 2 patadas ya está hecho el edificio. Y que empieza el sismo, y obviamente, y estamos al borde de la costa, ya saben ustedes cuáles se van a venir adelante, cuáles se van a caer. ¿Se han dado cuenta que cada vez se le ha ido quitando espacio al acantilado? Están cada vez más pegaditos al acantilado en zonas como Miraflores, toda la zona costera, Miraflores, Chorrillos, Barranco, ¿no? Que tienen estos espacios. Y lo mismo también en zonas donde se construyen edificios sobre terrenos que no están aptos para construir tremendas moles. De hecho, porque el acantilado no aguanta. Y no se plantan bien las bases porque el terreno no lo permite. Lima es una zona desértica. Entonces, un estudio de suelos es importante. Por eso, cuando usted construya, vea un estudio de suelos, consulte a un maestro. Y además, a veces, sobre todo en la autoconstrucción, porque es muy caro establecer las bases y armar las bases de una casa,
pero esa inversión es bien importante porque de esa inversión depende de que su casa tolere o no tolere un sismo, que le aguante esos, no sé, 30 segundos y que a usted le permita correr. En cambio, si en esas bases usted dice, no, pero no tengo mucha plata y ya tengo que levantar, preferible aguantar su tiempo más, ahorrar esa plata, llamar a un ingeniero. Por cierto que el Colegio de Ingenieros, la UNI, tiene estudiantes que también hacen el servicio de revisión de las construcciones, sí, ¿no? Es un alto costo el que tienes, porque necesitas bastantes especialistas al momento de construir, y no solo construir, hasta remodelar, si quieres hacer una ampliación, las trabas tipo son de enormes cosa, también. igual hay trabas. Y también tenemos el problema, bueno, en todo el país de la autoconstrucción, que no, de alguna manera vemos un diseño bonito y alguno es maestro, conoce sobre un poco del tema de construcción, pero más allá de eso hay que saber a qué peligro nos arriesgamos, ¿no? ¿Qué puede pasar si es que construyo cerca al río, por ejemplo? En qué lugar, alguna quebrada, etcétera. Y si ya lo tienes, Majito, porque también es cierto que capaz alguien que nos está viendo dice, bueno, pero yo ya vivo aquí, ¿qué hago? Más bien es el momento de llamar a un ingeniero, capaz de llamar a la UNI, de preguntarle a su municipalidad si tiene algún servicio de revisión de ingenieros para reforzar esa casa. O sea, nadie dice, bota ya la casa porque nadie tiene dinero ahí debajo del colchón para construir una casa otra vez, pero refuérzala. Es el momento para comenzar a preocuparnos por esto, porque de esto depende de nuestras vidas.